Continuando con la fase de análisis, tenemos lo que son o lo que es la prueba de hipótesis. En estadística y particularmente en esta metodología se utiliza o se considera lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Usted ya debería conocer el término y vamos a reforzar bajo el criterio de que una hipótesis es una aseveración inicial que puede ser o no puede ser cierta. ¿Qué vale decir? Si nosotros indicamos o proponemos una aseveración, esta la vamos a validar o la vamos a rechazar, en resumidas cuentas. A esta aseveración nosotros conocemos como hipótesis nula y la denotamos como H sub 0. La hipótesis nula matemáticamente podemos definirla como resultado de un valor promedio de la población. ¿Qué quiere decir? Mu es igual a X. Puede ser también este parámetro mayor o igual a X o puede ser menor o igual a X. X es un parámetro dado o supuesto. La hipótesis alterna o alternativa es la aseveración opuesta a la inicialmente planteada. Por lo tanto, matemáticamente sería, si en el caso de que hayamos dicho que es igual a X, va a ser distinto. Si es mayor o igual, por supuesto va a ser menor, y si es menor o igual, va a ser mayor al parámetro hipotéticamente dado. En resumen, si nuestra hipótesis nula no se cumple, se elige la hipótesis alterna o alternativa. Más allá del análisis matemático, una hipótesis también puede ser cualitativa. Sin embargo, no es el fin de este programa en entrar en estos detalles o en este enfoque en particular. Ejemplo, la hipótesis nula que vamos a definir es la siguiente. La cantidad de producto a reproceso es igual o menor a 2%. Si la evidencia demuestra que la cantidad de reproceso es de 4.5%, entonces elegimos la hipótesis alterna, que determina que la cantidad de producto a reproceso es mayor al 2%. ¿Qué sucedió con la hipótesis nula? La respuesta más simple, esta que quiere decir que esta fue rechazada debido a la evidencia obtenida. Una nota importante, por supuesto que el análisis que implica llegar a esta conclusión tiene por detrás, obviamente, un cálculo matemático complejo. Para probar una hipótesis nula, se debe hacer un cálculo a partir de la información de la muestra. Este valor calculado se denomina estadística de prueba y se compara con un valor crítico apropiado que ya conocemos, que es el valor P, o en otros criterios alfa, vamos a ver más adelante. Entonces, podemos tomar la decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula. El valor crítico se obtiene de una tabla de distribución T contra un nivel de significancia elegido, y los niveles típicos de significancia que ya conocemos son el 1%, el 5% y el 10% para ambas colas por lo general, depende del análisis. Tipos de errores. Hay dos tipos de errores posibles al formular una conclusión con respecto a una población basada en observaciones de una muestra pequeña. El error de tipo 1. El error de tipo 1 es el tipo de error que se produce cuando la hipótesis nula se rechaza cuando es realmente cierta y debíamos haberla aceptado. Por ejemplo, los productos entrantes son buenos, pero se etiquetaron como defectuosos. Este tipo de error también se denomina error alfa y se conoce como riesgo del productor o para el muestreo. Es importante que tomen apuntes porque estas preguntas probabilidad altísima que entren en los exámenes. El error de tipo 2 es aquel cuando la hipótesis nula se acepta cuando en realidad debíamos haberla rechazado. Por ejemplo, los productos entrantes son defectuosos, pero están etiquetados como buenos. Este tipo de error también se denomina error beta y se conoce como riesgo del consumidor para el muestreo. Aquí tenemos una pequeña tabla. Por ejemplo, aquí indica en la columna que la hipótesis nula es verdadera. Si aceptamos la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, tenemos P igual a 1 menos alfa, que es el resultado
Correcto. 1 menos alfa por lo general es el parámetro crítico de 0.05 o 0.01 o 0.9, dependiendo si vamos a trabajar con 1, 5 o 10% de error. En el caso de aceptar la hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa, tenemos el error de tipo 2, P igual a beta. En el caso de rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, tenemos P igual a alfa, error tipo 1, y cuando rechazamos la hipótesis nula y evidentemente es falsa, tenemos el resultado correcto que es 1 menos P igual a 1 menos beta. Prueba de una cola y dos colas. En la prueba de una cola se establece un riesgo que generalmente se determina por alfa y se coloca en el extremo de la cola en una curva de distribución. Como ya se sabe, generalmente se usa un parámetro del 5% o en unidades absolutas 0.05. Y aquí estamos viendo que en una cola vamos a considerar el parámetro de 0.05. Ahora, en el caso de trabajar con dos colas, el riesgo se distribuye equitativamente entre los dos extremos de una curva de distribución. Como ya se sabe, generalmente se usa un parámetro de alfa medios o 2.5% en cada lado de la cola. Se utiliza una prueba de hipótesis de dos colas cada vez que la hipótesis alternativa se expresa como diferente. Cuando es mayor o menor, vamos a trabajar con solamente una cola. Tendría que ser, por supuesto, la hipótesis nula igual. Tamaño de la muestra. La siguiente forma se utiliza comúnmente para determinar el tamaño de muestra para datos variables y cuando se desconoce el tamaño de la población o esta es infinita, tenemos esta formulita. El valor Z es el valor Z, valga la redundancia, según el nivel de confianza que generalmente se utiliza el 95% y según tablas es 1.96. Sigma sigma minúscula es de la desviación estándar en unidades de medición, en las unidades de medición que estamos haciendo. E es el error máximo permitido en las mismas unidades de medición. Tenemos un ejemplo aquí. ¿Cuál será el tamaño de muestra si se desea determinar a un 95% de confianza un proceso que se conoce o estima que tiene una desviación estándar de 0.52 centímetros y un error máximo permisible de 0.2 centímetros? Reemplazando los datos en la fórmula se obtiene un parámetro de muestreo de 26. Una nota importante, existen otros métodos y cálculos para muestreo en caso de conocerse la población bajo otras unidades contempladas y demás. Estas se muestran a continuación. Por ejemplo, N es igual, N siempre va a ser el tamaño de muestra. Tenemos Z, el valor Z, P, Q y E. A ver, en este caso, estamos aumentando otros parámetros que en este caso los que se diferencian, en este caso el error, por ejemplo, en términos absolutos es 1 o 100%. La probabilidad de éxito es de 0 a 1 y la probabilidad de fracaso a 1 menos P. Por lo que, por ejemplo, generalmente se maneja 0.5 y 0.5 para decir tenemos la misma probabilidad de éxito como de fracaso. N tenemos otra un poco más extendida donde N es el tamaño de la población si es que nosotros la conocemos. Utilizamos N mayúscula. Después los demás parámetros son los mismos. Por supuesto hay una complicación aquí porque tenemos que despejar N. Ahora pasando a la parte práctica que es la que nos interesa y nos concierne como profesionales de Seis Sigma, utilizando el motor de Minitab para facilitarnos todo el análisis y trabajo. En este caso, supongamos que queremos saber un tamaño de muestra estadísticamente significativo con los siguientes datos de entrada con una prueba Z de una muestra. Según los datos previstos, tenemos que la desviación estándar es de 10. La diferencia a detectar en las unidades de medida específicas del proceso, milímetros, centímetros, horas, etcétera, etcétera, en las unidades. En este caso vamos a ir incrementando o vamos a saber en la diferencia de 1 a 5, incrementando de 1 en 1. El caso hipotético del poder deseado, vamos a ver más adelante, es de 0.9. Entonces vamos a la pestaña de estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, Z de una muestra.
En la ventana emergente nos va a salir estas opciones. Colocamos diferencias 1, 2.5 barra 1. Y los valores de potencia o el valor de potencia que queremos en este caso es 0.9. La desviación estándar conocida es de 10. Damos clic en aceptar y lo que vamos a obtener es el siguiente gráfico y tabla analítica, ¿no? Podemos ver que la muestra necesaria para las condiciones determinadas es de 1051 a 43. Cada uno tiene una pequeña curva, como podemos ver, donde la más ceñida es de 1051 y la más holgada, llamémosle así, es la de 43. Como se aprecia, a medida que la diferencia aumenta, la muestra requerida va disminuyendo. Por una nota importante es que siempre esperamos un poder de 0.8 o mayor. Por lo general se trabaja con 0.9. Entonces estamos viendo que en el caso de la diferencia, que por eso, en este caso habíamos indicado del 1 al 5, a medida que aumenta en uno, nosotros estamos viendo que el tamaño de la muestra va disminuyendo. Pruebas de medias. En caso de datos continuos y muestras pequeñas, para este tipo donde se usa una muestra pequeñita, valga la redundancia, menor a 30, debemos utilizar una distribución T. La distribución T se deriva de una distribución normal con desviación estándar desconocida. Este procedimiento funciona para muestras pequeñas menores a 30. Y la prueba Z, cuando n es mayor a 30, la desviación estándar S a menudo se usa como una estimación de la desviación estándar de la población. Y hemos visto que tenemos de la muestra y de la población. En este caso suponemos que es la misma. El estadístico de prueba Z se compara con un valor crítico Z sub alfa o Z sub alfa medios, que se basa en un nivel de significancia alfa para obtener una prueba de una cola o alfa medios cuando tenemos una prueba de dos colas. Si el signo H sub 1 es diferente, vale decir la hipótesis alterna es diferente, es una prueba de dos colas. Y si el signo es menor o mayor, es una prueba de una cola. Si es menor es una cola a la izquierda y si es mayor es una prueba de una cola a la derecha. En el caso de tener las condiciones n mayor o igual a 30 y la desviación conocida, la desviación estándar, ponemos un ejemplo. Un vendedor afirma que el peso promedio de un envío de piezas es de 1.88. El cliente elige al azar 64 partes y encuentra que la muestra tiene un promedio de 1.84. Suponga que se sabe que la desviación estándar de la población es 0.03 y el cliente desea tener con un 95% de confianza, desea tener un 95% de confianza para rechazar el lote. Entonces, en este caso, para hacer ese análisis, nosotros vamos nuevamente a la pestaña de estadística, estadística básica en este caso, y vamos a seleccionar Z de una muestra, porque tenemos N mayor o igual a 30 unidades muestreadas y tenemos obviamente la desviación conocida. En la ventana emergente vamos a seleccionar datos resumidos e ingresamos los datos disponibles porque no están en una tabla, lo estamos haciendo manual. Y en opciones verificamos que el nivel de confianza sea del 95 y la hipótesis alterna sea diferente. Ponemos entonces los datos resumidos, seleccionamos en la tabla emergente, media de la muestra 1.84, la desviación estándar. Realizamos una prueba de hipótesis, nuestra media hipotética es la que nuestro proveedor nos indica que es de 1.88. En opciones vamos a obtener el nivel de confianza del 95 solo o vamos a verificar en todo caso y la hipótesis alterna que indica que la media es diferente a la media hipotética. En este caso vamos a tener esta tablita analítica y nos dice que los resultados arrojan que la media de 1.88 no está dentro del intervalo de confianza al 95%, por lo que deberíamos nosotros rechazar el lote. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el intervalo de confianza, en este caso calculado de 1.83 a 1.84. Mu es la media de la muestra
Y en la prueba de hipótesis nos dice, la hipótesis nula, mu es igual a 1.88 y P debería ser mayor a 0.05 para aceptarla. La hipótesis alterna es diferente, puede ser más o menos a 1.88. En este caso, por supuesto, es menos, pero es diferente, no importa si es más o menos. Estamos haciendo a dos colas. El valor de Z nos viene de una tabla o es un cálculo, en este caso automático, del motor, y el valor de P nos sale menor a 0.005, por lo que en este caso, al ser menor al valor crítico, nosotros decimos que es diferente de 1.88, no es 1.88. Entonces nosotros podemos rechazar el lote según la evidencia estadística obtenida. Pasando a la prueba T de Student. Esta prueba T generalmente se utiliza para hacer inferencias sobre una media poblacional cuando la varianza de la población, ya hemos visto que es la desviación estándar al cuadrado, es desconocida y el tamaño de la muestra n es pequeño. La distribución T de Student se aplica a las muestras extraídas de una población normalmente distribuida. Nosotros suponemos que nuestros datos se distribuyen normalmente. El uso de la distribución T nunca es incorrecto para ningún tamaño de muestra. Sin embargo, un tamaño de muestra de 30 es normalmente el punto de cruce entre las pruebas T y Z. Ténganlo en cuenta, nunca es incorrecto. Puede utilizar para n mayor a 30. La prueba T, para la prueba T, la hipótesis nula y alternativa o alterna son las mismas que para la prueba Z. Y aquí tenemos un ejemplo. Una sierra de corte ha estado produciendo piezas con una longitud media de 4.125. Se instala una nueva cuchilla y queremos saber si la media ha disminuido con un 99% de confianza. Seleccionamos una muestra aleatoria de 20 piezas y medimos la longitud de cada parte y encontramos que la longitud promedio es de 4.123 y la desviación estándar de la muestra es 0.008. Suponemos también que la población se distribuye normalmente. Este dato es extraído de el autor que ven. Entonces, en Minitab nosotros lo que vamos a hacer es, nuevamente, vamos a la pestaña de estadísticas básicas, en este caso T de una muestra, y colocamos los datos que tenemos. El tamaño de muestra es 20, datos resumidos también porque no estamos sacando de ninguna celda o ninguna casilla en todo caso. La medida de la muestra es 4.123, la desviación estándar es 0.008. Vamos a realizar una prueba de hipótesis donde nuestra media hipotética es de 4.125 con un nivel de confianza de 99 y en este caso la hipótesis alternativa es que la media es menor a la media hipotética. Le damos aceptar y los resultados nos arrojan con un 99% de confianza que el límite superior de la media puede ser de 0.42754, ya que 4.125 está dentro de este límite, concluimos que no hay evidencia estadística que la media haya disminuido significativamente, corroborado por el valor P de 0.139. Entonces, nos dice que el límite superior, el valor máximo que tenemos para esta prueba, es de 4.12754 y el dato que teníamos era 4.125 como hipótesis nula. La media es de 4.125 y la hipótesis alternativa quiere decir que es menor. Como tenemos un valor P mayor al valor crítico de 0. Tiene que ser mayor a 0.05 para aceptar la hipótesis nula, entonces nosotros aceptamos automáticamente nuestra hipótesis nula. Con esto hemos terminado y continuamos con más de pruebas de hipótesis a continuación.